Yo soy Gauthier Valogne, trabajo por Latin American Partners, que es un private equity fund basado en Washington, D.C., pero que tiene una presencia en México y también en Honduras. Hacemos inversiones en equity y en subordinated debt, en mezzanine. Nos enfocamos en varios sectores. Hacemos infraestructura, transporte, recursos naturales, agua y sanitación, y también, ya lo he dicho, pero recursos naturales, y en ese mandato hacemos también agri. Así que hacemos inversiones en empresas de tamaño medio que necesitan capital fresco para crecer. Hemos invertido hace un par de años en una sociedad, en una empresa que se llama Industrias Martec, que es un proyecto, una empresa que hace maricultura. La maricultura de pargo es la primera empresa mundial de comercialización de manera industrial de pargo en el mundo. También tiene una otra división que hace pesca salvaje. Pero para nosotros, del vista del inversor, la parte maricultura es la parte donde está el futuro. Así que invertimos en un inflection point. La parte de maricultura fue muy cerca de estar at a break-even point. Y en los 2-3 años en que hemos invertido, la empresa crezca mucho, las operaciones se fueron muy bien. Y ahora estamos creciendo la operación, el volumen, y estamos también fine-tuning todo lo que es operación. Y entendemos que estamos hablando con el US Soy Association. Todo lo que es feed es una parte muy importante del negocio. Estamos hablando por una empresa de acuacultura que funciona bien. El feed representa alrededor de 70% del costo. El otro resto son costos de administración, laborales, etc. Pero soy es una parte grande del costo del alimento, y por razón, no tan del costo del alimento, pero del volumen del alimento. No me recuerdo, pero parece como un 80-70%. Tenemos una otra inversión en el sector de la pesca. Y es por esa inversión que entramos después en el sector de la acuacultura. Somos un fondo que hacemos más infraestructura tradicional, pero hay similaridades entre los dos, que son capital expenditures de largo plazo, cash flow, con contracted cash flow, posiblemente con comprador de largo plazo. Así que tuvimos una experiencia muy favorable con Martec, y nosotros somos dispuestos, por cierto, a hacer otras inversiones en el sector. Lo vemos con un sector que va a crecer mucho. Es un sector, no hablo del sector del salmón y de cierta manera de los camarones, pero es un sector que va a crecer mucho. Es todavía en su infancia. Cuando vemos el sector de los cerdo, pollo, etc., estamos hablando de un sector de proteína que está
muy maduro y pienso que en 20 años el sector de la pesca va a alcanzar llegar a un paso similar. Puedo comentar que la conferencia de USO es muy interesante, da visibilidad a un sector que muchos de las empresas o compañías o empresas en los Estados Unidos no conocen. También es muy interesante poner a muchos actores en el sector en Latinoamérica en una misma cámara para hablar de toda la value chain. Estamos hablando de feed, estamos hablando de equipment, de operaciones, de maricultura, así que estamos viendo todo el value chain y no hay tantas conferencias como eso, así que muy bien por el USO Association de poner eso. Me pueden contactar directamente a mi email. La información es USO debería tenerla. También pueden buscarnos sobre nuestro sitio web, Latin American Partners. Tenemos un formulario de contacto allá. También LinkedIn, email. Yo soy y mis colegas también completamente disponibles para hablar de cualquier proyecto ustedes tienen.